Aleluya. Aleluya. Wow. El Señor es bueno. Denle un aplauso al Señor. Es bueno. Siempre es bueno. Siempre es bueno. ¿Quién lo cree? Aleluya. Antes de continuar, permítame orar. Cierre sus ojos conmigo y oremos al Señor. Señor, hoy te damos honor y gloria a ti, mi Rey. Oramos a ti porque eres nuestro Rey. Eres a quien exaltamos. Te agradecemos por todo lo recibido, mi Padre, hasta el día de hoy, por el futuro que nos espera, por este año que hemos declarado un año del favor de Dios. Padre, permite que este mensaje llegue a nuestro corazón, que entre en nuestra mente y nos transforme. Permite que cualquier dardo del enemigo sea anulado en esta hora, Señor. Que todos los que escuchen en esta prédica nos puedan decir, dar testimonio de que tú entraste en su corazón, lo transformaste. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos conocer la voluntad tuya, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Denle un aplauso al Señor nuevamente. Saludamos a toda la iglesia que nos ve de Barranquilla, a la iglesia que nos ve en Cali, a la iglesia que nos ve en República Dominicana, a la iglesia que nos ve en México, a la iglesia que nos ve en Venezuela. Aplausos para ellos. La verdad es que nosotros no tenemos iglesia allá, pero cada uno de nosotros es la iglesia. Así que yo por eso estoy profetizando que en esos lugares vamos a tener un templo, así como lo tenemos aquí. Y de eso se trata la enseñanza de esta mañana. Así que el Señor es muy bueno. El Señor es muy bueno. Dígale al que está a su lado, perdona el inconveniente. Porque estamos en construcción. Vuelve y repíteselo. Perdona el inconveniente. Estoy en construcción. Así que cuando alguien te reproche algo, cuando alguien te diga algo, cuando alguien te recuerde de pronto tu pasado, dile eso. Perdona el inconveniente, pero yo estoy en construcción. Amén. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta mañana. Vamos a hablar de un pasaje maravilloso que encontramos en 1 Corintios 3, capítulo 3. El Señor quiere esta mañana que durante ese proceso de ayuno sirva para que esta palabra nos pueda transformar, para que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón y pueda hacer lo que nosotros estamos proponiendo en esta mañana. Que le digamos a todos los que nos conocen, estamos en construcción. Y también podríamos decir que ese sign lo ha puesto Dios en nuestra vida, con su Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo. Déjame a mi hijo tranquilo, que estamos en construcción. Amén. Entonces, ¿quién ha estado en medio de una construcción? En su casa, una remodelación, transformación, algunos una transformación total. Nosotros tuvimos ahí con los pastores unas pequeñas transformaciones en su hogar que les costó mucho, ¿cierto, pastores? Les costó sangre, sudor y lágrimas. Y así es el tema de la construcción física. Nosotros empezamos un proyecto, pero no sabemos cuándo lo vamos a terminar. Comenzamos algo con unos tiempos, con unos presupuestos, pero muchas veces los inconvenientes que vienen a través de todo ese proceso hacen que la construcción o se adelante o se retrase. Así que lo mismo pasa con nosotros. De nosotros depende que los tiempos se den en el tiempo justo del Señor, o que los tiempos se atrasen de acuerdo al schedule que nosotros tengamos, porque eso también depende la construcción. Entonces, lo cierto es que todo proceso de construcción, de remodelación, conlleva numerosos desafíos, factores que hay que tener en consideración. Entonces, lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Es lo mismo. Quiero que alguien de los servidores inviten a toda la gente que está en el pasillo. Veo a mucha gente en el pasillo todavía. Veo a mucha gente. Todos tienen que escuchar el mensaje del Señor. No por mí, sino por el Señor. Que todos vengan, que todos vengan. Así que sigamos. Algunos han tenido el privilegio de hacerlo.
de tener una remodelación en su casa, algunos no. Y vamos a hablar en este contexto de dos tipos de personas que han tenido esa posibilidad de tener un fundamento. Aquellos a los cuales les hemos presentado el Evangelio desde que nacieron, ¿cierto? Que son nuestros hijos. Y otros, como muchos de nosotros, han conocido el Evangelio en una edad adulta o en una edad de adolescencia o en una edad de mayor, digámoslo así. Así que los primeros han tenido ese privilegio de que nosotros les sembremos la semilla desde niños, ¿cierto? Para ellos no voy a hablar hoy. Voy a hablar para los otros que han conocido al Señor después de que su fundamento estaba puesto sobre otra cosa, sobre otra realidad, sobre otra religión. ¿Amén? Entonces, en este caso, quiero enfocarme en el capítulo 3 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 3, ya como les había comentado. Y esto nos lleva al primer punto de la mañana de hoy, porque muchos de nosotros hemos declarado al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Y eso nos dice que nosotros somos un tipo de cristiano, pero hay otros que han decidido seguir al Señor, reconocerlo a Él como Señor y Salvador, pero además de eso, seguir haciendo la obra de Él. Y esa es la semilla que nosotros queremos sembrar en esta mañana. Que ustedes se lleven esa semilla en esta mañana. Que no solamente sean esos oidores, como dice la palabra, sino que también sean hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que, y lo vamos a leer, que los primeros han decidido solamente declarar al Señor, pero no han querido seguir haciendo la obra. Y para ellos, él los llama cristianos carnales, que es el primer punto. Leamos Corintios 3, 1 Corintios 3, del 1 al 5, leámoslo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo soy seguidor de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Amén. Dejémoslo hasta ahí. A estas personas Pablo no podía hablarles como creyentes, llenos del Espíritu. Todos los creyentes reciben el Espíritu Santo de Dios cuando tienen fe y creen. Amén. Eso lo dice la palabra en Efesios 1:13. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de Dios, que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. La vida espiritual no solo es posible, es posible y mediante el Espíritu Santo. Pero ahí va esta sentencia. Pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Por eso usted ve que algunos cristianos no avanzan en la obra de Cristo, porque no anhelan ser llenos del Espíritu Santo. A estos Pablo les ha llamado cristianos carnales. Pablo se apresura a recordarles que debieran ser templos de Dios. Pablo no podía hablarles a esas personas como llenas del Espíritu, pues aunque convertidos, eran carnales. Entonces, el origen griego lo describe como sarkinos, dice la palabra, y me gusta este significado. Dice, son personas que todavía carnales en su manera de pensar y actuar, y no capaces, como el hombre verdaderamente espiritual, de juzgar todas las cosas. O sea, un sarquino es aquel que
no ha modificado su manera de pensar, que sigue, ha reconocido al Señor como su único Dios, como su único Señor, pero sigue caminando, haciendo cosas que el mundo hace. Y nosotros no podemos ser ya los mismos cuando recibimos al Señor. Amén. Al igual que los corintios, en nuestro tiempo nos pasa lo mismo. Aún hay hermanos que están tomando leche y no han decidido tomar de un alimento más sustancioso o sólido, que los lleve a una franca construcción que sea progresiva. Como iglesia nosotros lo necesitamos. Necesitamos que usted ya no sea un niño espiritual, porque usted es parte importante del proyecto de construcción. Dios lo ha llamado templo de Dios. Por eso Dios quiere que usted avance en la reconstrucción. Cuando Pablo hace esta distinción entre la leche de los bebés espirituales y el vianda para las personas maduras en la fe, no se estaba refiriendo a dos tipos de doctrina. No se está refiriendo a dos tipos de doctrina. Estaba hablando de la misma doctrina, pero él estaba implementando de acuerdo al tipo de persona que tenía que hablarle. Amén. Entonces, lo mismo debemos hacer nosotros. Tenemos que tener el discernimiento para saber en qué momento nosotros podemos darle vianda a esa persona o todavía le tenemos que seguir dando leche. Los dos alimentos son totalmente nutritivos, pero uno es de más fuerza para el estómago que otro. Amén. Así que esta inmadurez trae consigo ¿qué? Celas y contiendas, y para que la iglesia avance en un proceso de construcción necesitamos madurez espiritual. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted en algún momento llegó aquí a la iglesia y de pronto por alguna casualidad el pastor o yo o los ministros o los guardianes no lo saludaron, no se sienta mal. Piense que si usted está sintiéndose así, es porque usted todavía está tomando leche y todavía está en construcción. Entonces eso aplica no solamente para los corintios, sino también para nosotros. Y nuestra realidad es muy difícil, hay que decirlo. Estamos inmersos en un mundo que nos ofrece una gran variedad de distracciones todo el tiempo, que nos alejan de Cristo. Y sin darnos cuenta nos convertimos en ¿quiénes? En los arquinos. Sin darnos cuenta algunas veces o estamos en el celular y de pronto empezamos a jugar en línea. Oh my God, y nos volvemos ludópatas. Un apostador en línea. Estuve leyendo un artículo que dice que el 90% de los que entran a jugar en línea, la casa nunca pierde. Y nunca los deja ir. ¡Wow! ¡Wow! ¿Te imaginas eso con la pornografía? Así que, mi hermano, y puedo hablar de otro ejemplo, de las apuestas, de ir a un casino, pero en este caso en línea. ¿Y sabes por qué? El enemigo se dio cuenta de que por ahí puedes dañar la mente y el corazón de un cristiano. Porque ¿sabes qué? Tal vez tú piensas que teniéndolo aquí, nadie te va a ver. Nadie te está viendo. No tienes que ir a un sitio para hacerlo. Ya lo puedes hacer ahí. Pero ¿qué pasa con eso? Eso te está alejando de tener un fundamento del que estamos hablando y del que vamos a poner hoy. Aleluya. El enemigo está usando eso para anestesiarnos. Esa es la palabra. Nos anestesia, tomando ventaja ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa de la que habla Pablo. Porque él sabe que nosotros en cualquier momento, si hay esa concupiscencia en nuestro corazón, por ahí nos empieza a atacar. Amén. Así que no podemos caer en falsas lealtades. Eso es una falsa lealtad. Porque decimos proclamar a Cristo, pero al mismo tiempo por acá estamos haciendo pistola. No quiero hacer la señal porque de pronto irrespeto a alguien. Otra de las maneras como el enemigo ha removido el fundamento de nuestra fe es la de poner nuestra mirada en los hombres. Ahora está de moda seguir a un predicador o a un cantante cristiano. Y está bien, muchos de ellos dan un mensaje muy bueno y cantan gloriosamente para Dios. Pero ese no es el fin. Ese no es
el punto principal. El punto principal es que nos ayuden a llegar a Cristo, no por medio de su predicación, ¿cierto? Pero no ellos son el punto que nosotros debemos seguir, porque lo único que nosotros debemos de seguir es a Cristo. Amén. Si no, estaríamos haciendo lo mismo que hacen los corintios hace 2000 años. Eso se lo decía Pablo. ¿Quién es Apolos y quién es Pablo? Solo son siervos de Dios. Y voy al segundo punto. Solo soy un siervo. En el verso del 5 al 9 dice: después de todo, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuente ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Hemos tenido la oportunidad de leer este verso muchísimas veces. Estoy seguro que sí. Pero quiero que en este tiempo podamos ahondar un poquito más. Porque si nosotros vemos el tiempo en el que Pablo conjuga los verbos plantar y regar, dice: yo planté y Apolo regó. Están en pasado, ¿cierto? Indicando una acción que ya terminó. El tercer verbo dice: ha dado. Y este tiempo es tan imperfecto, lo que indica que es una acción continuada, o un proceso que continúa todo el tiempo. De modo que era Dios quien estaba produciendo el crecimiento. Así que no te preocupes si yo me voy, si los pastores se van, si los ministros ya no están, porque aquí ya se te sembró la semilla. Y el Señor es el que va a permitir que haga ese crecimiento. Amén. En la obra de Dios, los hombres van y vienen. Cada cual hace una contribución al proceso de plantar y cultivar. Pero Dios está al mando en todo el proceso. Pablo y Apolos eran siervos e instrumentos para la salvación de Dios, así como tú y yo lo somos. Entonces, el plantar y regar son necesarios para el proceso de crecimiento. Pero sin el fruto, este carece de sentido. Dios es el que produce el fruto. ¿Qué dice el verso 8? Nos dice que ambos, tanto el que siembra como el que riega, son la misma cosa. Ellos están unificados. No están disputándose las almas. Esto nos enseña que en la unidad está la fuerza de la predicación del Evangelio de Cristo. Amén. Cada uno recibirá la recompensa por su labor, dice la palabra. Si usted es alguien que trabaja para Dios esperando una recompensa, tranquilo, el Señor se la va a dar. Pero créanme, es mejor llegar al servicio con un corazón dispuesto, porque el Señor sabe tus necesidades, el Señor conoce cuáles son tus falencias, el Señor sabe cuáles son los anhelos de tu corazón. Así que Pablo en su ilustración define los roles de los que le sirven y de los creyentes. A los primeros los llamó como colaboradores al servicio de Dios, y a los creyentes los llamó como cultivo o edificio de Dios. Entonces, puede ubicarse usted en el sitio donde crea que está en este momento. Todas las posiciones son buenas, pero en este tiempo la invitación es a que usted siga creciendo para que usted se convierta en un colaborador de Cristo. Amén. Sin embargo, Él quiere que ese campo de cultivo se multiplique, que ese edificio se expanda. Por eso la invitación, vuelvo y le digo, es a procurar madurar en la fe. ¿Cómo lo hacemos? Reforzando el fundamento de Cristo. Amén. Si empleamos una ilustración del fundamento de la fe cristiana con el título que nosotros hemos propuesto en esta mañana, en una obra de construcción podríamos decir que lo siguiente: Dios, ¿quién es? El dueño del building. Jesucristo, ¿quién es? Los cimientos del edificio. El Espíritu Santo, ¿quién es? El project manager. Por ahí andaba Alejo. El constructor, ¿quién es? Son los pastores, los ministros, aquellos que predican la palabra.
aquellos que siembran una semilla. No solamente los que suben un estrado como este, sino los que van evangelizando y dando una palabra y sembrando una semilla de salvación en las personas. Esos son los constructores. Y las paredes, las columnas, las puertas y las ventanas y el techo, ¿quiénes son? Los creyentes, nosotros los creyentes. Cada uno de nosotros representa ¿qué? Un ladrillo, un bloque que hace que esta iglesia se pueda mantener. Amén. Por eso cuando mi hermano habla de que nosotros seamos miembros, partícipes de traer el diezmo, la ofrenda a la casa de Dios, estamos hablando de que si usted no es un ladrillo, entonces usted no es un ladrillo. Si no trae los diezmos, pues posiblemente sea un ladrillo pero de foam. Tercer punto, Cristo nuestro fundamento. Primera de Corintios 3 del 10 al 11. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros se edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Amén. Podemos afirmar varias cosas por este pasaje. Por la gracia que Dios me dio. O sea que Dios le da gracia a usted para que usted pueda llevar el fundamento de Él a otras personas, o usted puede edificar el fundamento en su propia vida. Es una gracia que Dios le ha dado a usted. Así que nos enseña que todo lo que recibimos es por gracia, incluyendo trabajar para Dios. Cuando Dios le entrega la oportunidad a usted, por medio de los pastores, ministros, líderes de la iglesia, de hacer partícipe de la obra de Dios en un evento, en cualquier cosa que haya para la iglesia, siéntase honrado por eso. Eso debería ser un motivo no de orgullo, de motivación, para saber que Dios lo tiene en cuenta a usted y que lo ha encontrado confiable para llevar la obra de Dios. Amén. Pero si de lo contrario, usted es aquel que cuando le dan esa labor, lo toma como una carga, entonces usted se dará cuenta que es un cristiano carnal. Porque su corazón todavía no está listo, no ha entendido cuál es la misión de la iglesia, cuál es su misión dentro de la casa de Dios. Amén. Entonces, Pablo habla como si él fuera un experto en construcción. La Reina Valera dice que yo como perito arquitecto, dice en su versión. Muchos eruditos dicen que se toma como literal de que él era un arquitecto. Pero sea como sea, cual sea la experticia que él haya tenido, lo cierto es que él toma un lugar como el maestro constructor de la obra, el trabajo, sin reclamar para sí ninguna sabiduría particular, porque siempre dice que esa sabiduría se la ha dado Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Él predica el Evangelio de Cristo centrado en las experiencias de los corintios, directamente hablándoles de Cristo. Pablo nos enseña cuál es la misión de aquellos que tenemos esa responsabilidad de expandir el reino. Haga cimientos, hermano, en todas partes. Primero, fundamentese usted y después usted empieza a fundamentar a otro. Usted no sabe en qué momento lo que usted haga, su testimonio, puede afectar la vida de otros. Tengo una anécdota con esto, que tiene que ver con el diezmo. Un familiar muy cercano al que por muchos años hemos orado. Y él estaba conmigo y estaba trabajando conmigo. Y estábamos en un ayuno de Daniel. Y por esas cosas del Señor, él decidió entrar al ayuno. Su primera vez. Era la primera vez que él ayunaba. Y empezamos. Dios mío, y eso fue hace mucho tiempo, hace más de 10 años, cuando ni siquiera había tanta explosión de comida de planta como hay ahora. Todo es de planta. Carne de planta, queso de planta. Usted ahorita puede reemplazar todo. En ese tiempo no había tanta cosa. Y nosotros estábamos felices con mi esposa porque habíamos logrado que él entrara en el ayuno. Y ya llevábamos más de una semana en el ayuno, comiendo quinoa con ensalada. Era tremendo. Y estábamos trabajando al sol, al agua,
a los elementos. Y yo decía, Dios mío, tú vas a hacer algo en este hombre, tú vas a hacerlo, Señor, tú vas a quitarle los velos, tú vas a permitir que él conozca tu palabra, tú vas a permitir. Y orábamos. Y un día fuimos a la casa de una hermana que me dijo, Carlito, necesito que arreglar esto en la casa porque la voy a vender. Y le dije, listo, voy para allá. Fui para allá y estábamos allá trabajando. Y en esa casa nos encontramos a otro hermano de la iglesia, un líder de la iglesia. Y le dije, mira, él está ayunando. Con esa emoción se lo dije. Y él le dijo, wow, no te puedo creer. Sí, y entonces yo me fui a trabajo porque yo sabía que lo iba a ministrar. Y entonces yo me fui y yo escuchaba que le decía, mi hermanito, el ayuno desata una bendición poderosa sobre tu vida. El ayuno desata bendiciones poderosas para tu vida. El ayuno, tú puedes con el ayuno decirte y pararte y decirle al demonio, salte de aquí porque te da. Y él empezó a ministrar y yo escuchaba cómo él lo ministraba. Y yo decía, gloria a Dios, porque no he sido yo, sino tú, Señor, el que ha mandado a alguien que lo ministre. Gloria a Dios, yo estaba feliz por eso. Y de pronto llegó la hora del almuerzo. Y sacamos nuestra vianda, quinoa con ensalada. Mi esposa ahora es una experta cocinera, la amo por eso. No solamente por eso, por otras cosas, pero ella cocina delicioso. En ese tiempo no era así, era quinoa con ensalada. Y él me miró y comiendo quinoa con ensalada. Wow. Y el ministro salió, voy a almorzar, dijo. Cuando volvió, ya estábamos trabajando. Entonces le dije a él, ve y trae algo que le pedí. Y él entró a la casa y el ministro había ido a un restaurante colombiano. Y había traído un porta de comida y lo abrió. Chicharrón, carne, chorizo, aguacate, frijoles. Mi cuñada vino y dijo, yo no voy a hacer más el ayuno. Yo no voy a hacer más ese ayuno. ¿Cómo es posible que eso, que lo otro? Y yo le decía, pero tal vez él lo está haciendo de esa manera. Mi hermano, cuando tú estás haciendo la obra del Señor y estás sembrando cimientos sobre otros, tú tienes que ser muy cuidadoso con lo que haces. Aleluya. Esa historia parece cómica. Pero así como eso pasó, muchas otras cosas pasan en nuestra vida y nosotros hacemos en este tiempo de ayuno, empiezan a salir cosas. ¿No les ha pasado? Hasta el olor es diferente, ¿no? Y lo que sale también es diferente, ¿no? Amén, yo lo sé. Lo que sale también es diferente porque nos estamos limpiando. Nos estamos limpiando. El Señor está quitando cosas. No solamente el cuerpo, sino el alma, el espíritu. Amén. Así que dele un aplauso al Señor porque sabemos que Él está haciendo algo hoy maravilloso. Pablo comprendía que por la naturaleza misma de la vida de la iglesia, algún otro edificará sobre el fundamento. El fundamento se coloca una vez y por todas. Y Cristo es el que continúa el proceso de edificación. Edifica encima que donde otro ha sembrado ese cimiento, porque ellos lo único que hacen son ser servidores de Él para poner un cimiento, que es el de Cristo, y encima de Él otro viene y construye, y otro viene y pone otro ladrillito, y otro viene y pone otro ladrillito, y así sucesivamente. Entonces, otra vez vemos aquí que el verbo echar está en pasado, para indicar un acto terminado. Cuando se refiere a la construcción, se emplea el presente durativo, para indicar que la obra de la edificación, que continúa indefinidamente, está en marcha ahora. El evangelio es vivo, mis hermanos. No es estático. Está en continuo proceso de crecimiento. Es una construcción que es 24/7. No para. Y lo más interesante es que no hay máquinas. Usted ve en una construcción y hay obras que se están haciendo 24 horas, porque hay máquinas que están haciendo el trabajo. Pero en este caso no. Por eso necesitamos relevos. Por eso necesitamos de la mies. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que lo necesitamos a usted para que haga el relevo. Un día nosotros no vamos a estar aquí.
Pero ustedes sí van a estar, nuestros jóvenes van a estar, nuestros niños son los que van a seguir proclamando el reino de Dios y su justicia. Amén. Isaías 28:16 dice: por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, es una preciosa piedra principal, sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Piedra sólida y probada, sobre la cual se puede construir con seguridad. Miren lo que dice la segunda parte del verso de 1 Corintios 3:10. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que por esto no hace la obra de Dios. Veamos esta imagen. Mire esta imagen. Mire esta imagen. Esto lo vemos a cada rato aquí en nuestras ciudades, ¿cierto? Un árbol que levanta el concreto. ¿Y ustedes qué pensarán? ¿El concreto es más fuerte que la raíz o la raíz será más fuerte que el concreto? ¿Ah? En muchas ocasiones sí, dependiendo del espesor del concreto. ¿Qué pasa si yo le hago 2 pies de concreto alrededor de esa raíz? Tal vez la raíz no salga. Y esto tiene un efecto o una ilustración literal en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque mi hermano el otro día estaba hablando de que hay cosas que son una goterita, 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 y que van siendo anidadas en nuestro corazón hasta que salen a flote, ¿se acuerdan? Lo mismo pasa con la raíz. La raíz hace lo mismo. Es una raíz de amargura. Es una raíz que no nos permite avanzar en el proceso de crecimiento. Y que cuando sale a flote, mire lo que hace con la fundación. La daña. Por eso, si tú tienes todavía algún trauma, y en esto te quiero dar un testimonio. Hace 17 años yo perdí a una persona muy cercana por una enfermedad terminal. Y en ese tiempo, recuerdo que se usaban los telefonitos pequeñitos. Y mi reacción, cuando yo salía al trabajo, yo ponía silencio el teléfono. ¿Saben por qué? Porque yo no quería escuchar esa noticia que sabía que iba a llegar, porque en ese tiempo no conocía al Dios que conozco hoy. Sabía que esa noticia iba a llegar, y para que no me cogiera de esa manera, así, en mi corazón, yo le puse silencio a mi teléfono. Y hace pocos meses, el Espíritu Santo me reveló que ese era un trauma que yo tenía, y por eso yo mantenía mi teléfono en silencio, hasta hace poco. Por eso hoy le pido disculpas a todo aquel que me ha llamado y yo no le he contestado, porque he tenido mi teléfono en silencio. Amén. Y así como yo, usted puede tener un trauma en su vida, alguna raíz de amargura que no le está permitiendo sembrar cimientos poderosos para el Señor. Amén. Así que vamos, 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El perito arquitecto no era solo un siervo como tal. Él no selecciona el tipo, la forma o el material del fundamento. Nadie puede comenzar una obra sin tener a Jesús en su corazón. Nadie puede mejorar ese fundamento de Jesús. Y nadie puede terminar en ninguna otra parte si no es con Jesús. Cristo es el fundamento, el único evangelio verdadero. Amén. Es interesante que esta analogía que hemos hecho de la construcción con nuestra vida espiritual, podemos decirla que usted la puede modificar. Una casa de muchas maneras en su fundación. Para decirlo de otra manera, las personas son edificadas de maneras diferentes en Cristo, pero podemos mantener el mismo cimiento en Él. Amén. Usted puede remodelar una casa desde cero si tiene el cimiento bien hecho. Usted la puede tumbar y la puede hacer de nuevo, y la puede tumbar y la puede hacer de nuevo, si el cimiento está lo suficientemente bien hecho. Y así somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene una diferente manera de empezar a ser transformado. Cuarto punto, la prueba de la edificación. Toda obra de construcción tiene que pasar por una prueba de inspección. Aquí en el sur de la Florida le llaman la recertificación de 40 años.
Cada 40 años hay que hacer una prueba de recertificación a los edificios de más de 2.000 pies cuadrados, que sean multifamiliares o residenciales, comerciales. 40 años. Nosotros no tenemos que esperar 40 años para que eso pase. Cada que nosotros venimos a la iglesia tenemos que tener el compromiso de hacer una recertificación a ese fundamento que nosotros tenemos. Porque como se lo dije anteriormente, el enemigo está sembrando mucha basura en nuestra mente y en nuestro corazón, que está haciendo que nosotros nos vayamos, nos quitemos, que pongamos otro fundamento, porque de lo contrario estaríamos negando que Él es el único fundamento. Pero yo no puedo hablar de un fundamento de Cristo y al mismo tiempo poder estar diciendo que la glándula pineal me habló y me dijo que yo tengo que hacer esto. ¡No! Y tampoco puedo decir que Cristo es el fundamento y estoy encendiendo velas a santos. No puedo hacer eso. Tengo que tener el fundamento y seguir firme en mi fundamento. Amén. Por favor, no se enoje conmigo. El Señor me ha enviado en esta mañana a que yo le diga lo que el Señor quiere que usted escuche en esta mañana. En amor. Primera de Corintios 3, del 12 al 15 dice: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Amén. Y en estos versos debemos decir que Pablo hace 3 observaciones fundamentales. Primero, nos dice que podemos usar diferentes tipos de materiales. Usted escoge qué tipo de fundamento le quiere dar a su casa espiritual. Una que sea duradera, como el oro, la plata y las joyas, o otra que sea perecedera, como la madera, el heno y la paja. Segundo, la obra será probada por fuego. Delante de la presencia de Dios, en el tiempo del juicio, nosotros debemos estar preparados, porque ese día se nos va a probar todas las obras que nosotros hicimos. Y eso no quiere decir que nosotros vayamos a perder la salvación, sino que Pablo es muy claro en decir que él no perderá la salvación, pero se salvará como quien apenas pasa un muro con llamas. O sea, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Eso qué nos dice? Que muchos de nosotros alabaremos todos al Señor en ese momento. Pero muchos eruditos piensan que muchos de nosotros tendrán unos lugares de privilegio al lado de la gloria del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque así lo dice Pablo. Y creemos que la palabra de Pablo fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, el tercer punto de esta observación es que Pablo manifiesta que si la obra de alguien en el Evangelio puede soportar la evaluación de Dios, recibirá una recompensa. Y esa es la recompensa de la que le acabo de hablar. Pero nosotros no estamos haciendo las cosas para el Señor para recibir una recompensa. Nosotros la hacemos porque Él ya nos dio una recompensa mucho más grande, que fue el darnos la salvación por medio de su Hijo. Amén. Vamos al último punto. Antes de ir a él, le quiero decir que no son por nuestra sabiduría, ni por nuestro talento, ni por nuestro encanto personal o las habilidades. Es el fundamento de Cristo el que hace que la obra sea eterna. Déjeme mostrarle otra imagen. Rapidito, mire esta otra imagen. Mire, wow. La Torre de Pisa, en Italia. Por alguna razón, un pequeño defecto de construcción. Y tuvo esta falla estructural. ¿Sabes? 200 toneladas de concreto les tocó hacer después de muchos años para poder hacer contrapeso. Y que ese edificio ahora sea un monumento a los turistas. Pero no sirve.
Pero es bello, ¿no? Se ve, wow, el que lo hizo es tremendo. Pero no fue a propósito. Hubo una falla estructural. Así que esta es una ilustración de nuestra vida cimentada sobre materiales de baja calidad. Amén. Quinto punto, somos templos de Dios. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros representa un ladrillo para el templo de Dios. Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu vive en ustedes. La pregunta es una suave reprimenda que Pablo le está haciendo a los corintios. ¿Cuál es? Recordándole su situación, porque eran cristianos carnales, no eran cristianos que habían sido transformados por medio del Espíritu. Todos ustedes juntos, dice Pablo, cada uno de nosotros representa ese ladrillo del que hemos venido hablando. Primera de Pedro 2:5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Así que toma sentido de la ilustración de la casa, acerca de que somos cada uno una piedra que se entrelaza con otra para darle forma entre todos al templo completo de Dios. La iglesia, el cuerpo de los creyentes cristianos, es el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en él. Así que la iglesia no se ha edificado con ideas modernas, mis hermanos. Ha sido hecha sobre fundamentos de nuestros profetas y apóstoles de la antigüedad, nuestros patriarcas de la fe. Esa herencia de la predicación es la huella de la iglesia, que no se mueve por creyentes carnales ni independientes. Lo digo de otra manera, la iglesia está conformada por individuos, ¿cierto? Pero esos individuos son edificados unos por otros constantemente. No hubo, no hay y no habrá ningún creyente que sea edificado sobre la roca de Cristo siendo un ermitaño. Por eso, si alguien que usted conoce, al que usted le predica la palabra de Cristo, le dice, yo oro y yo hago y yo aprendo a mi manera, es un cristiano carnal. Así que usted es el templo del Dios viviente. Lo dejo con esta palabra. Segunda de Corintios 6, 14, 16. Le vuelvo a repetir. Usted es templo del Dios viviente. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Así que mire qué es lo que usted está haciendo, con quién usted se está juntando, qué es lo que usted está permitiendo que el mundo lo permee a usted. Así que, ¿cómo puede ser la luz vivir entre las tinieblas? ¿Cómo puede pasar eso? No puede hacerlo. ¿Cuál es la unión que hace? ¿Qué puede haber entre el templo de Dios y los santos? No la puede haber. Es un recordatorio, mis hermanos, de que nosotros debemos caminar en santidad. No podemos estar en dos bandos. No podemos proclamar dos reinos diferentes. Solamente el reino de Cristo. Porque Él es el único que nos puede llevar a alcanzar la victoria. Amén. Antes de orar, quiero que se lleve esta palabra en su corazón. Lucas 6, 46 al 49. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Dice Lucas. Cuando no hacen lo que les digo. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí.
me escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Amén. Quiero que te levantes de tu silla y oremos. Padre, cierre sus ojos y clame al Señor. Dígale: Señor, aquí estamos nuevamente en tu casa, orando, Señor, creyendo, Señor, de que ya no seremos cristianos carnales, Padre, de que seremos, Señor, unos templos espirituales para ti, que fuimos llamados para ser instrumentos en tus manos y que por medio del fundamento de Cristo en nuestras vidas, nosotros podemos seguir caminando en pos de la victoria que ya has puesto sobre tu pueblo. Que ese fundamento, Dios, sea el que retomemos hoy y pongamos como piedra angular para nuestra vida espiritual. Hoy queremos sellar esta palabra, Señor, en nuestro corazón, para que cuando venga la prueba de nuestra edificación, cuando esa prueba llegue a nuestra vida, podamos decir: puse oro, puse joyas, puse lo mejor que yo he tenido, Señor, para que esa construcción sea duradera, para que esa construcción sea inmovible. Padre, somos tu templo. Ayúdanos a apartarnos del mal y reconocer lo que no me permite ser un templo santo para ti, mi Rey, para que tú puedas depositar la sabiduría que necesito para seguir adelante regando las semillas, Señor, sabiendo que tú eres el que hace el crecimiento. Quiero, mi Señor, vamos, dile al Señor: quiero reconciliarme contigo y volver al primer amor. Perdóname por mi fragilidad en los cimientos que he puesto, Dios, y mi frialdad en el compromiso con tu obra. Padre, sé que necesitas que yo sea una mejor persona para que tu obra siga avanzando, Señor. No quiero que uses a otro, úsame a mí, Señor. No quiero dejar pasar la oportunidad de que me uses a mí, Dios. Te pedimos, todos los que aún no han querido, Señor, dejar de tomar leche, Padre, que desde esta mañana empiecen a tomar del vianda celestial que tú tienes preparado para ellos, Dios. Que no tengan miedo del compromiso que les espera por seguirte, porque tú tendrás la gracia, tú tendrás el favor, tú tendrás la gloria para depositar las bendiciones que tienes preparadas para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.